Bonjour à tous, aujourd'hui le 5 juin, on va voir un nouveau sujet grammatical, peut-être un peu bizarre, un peu étrange, mais c'est pas trop compliqué. Hoy vamos a ver un nuevo punto gramatical, quizá os parezca un poco raro, un poco extraño, pero que no es excesivamente complicado, ¿de acuerdo? Bon, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les doubles pronoms, ¿ok? Los dobles pronombres. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, pues ya hemos visto que los pronombres sirven para sustituir los complementos que hay en las frases, ¿de acuerdo? Este año hemos visto el complemento de objeto directo y el complemento de objeto indirecto. También hemos recordado las partículas pronominales como me, te, se, que acompañan a los verbos pronominales, como por ejemplo je me maquille, yo me maquillo, que también lo hemos visto en passé composé. Y bueno, en cursos anteriores pues también se han visto los pronombres y el pronombre on, ¿de acuerdo? Bueno, os he puesto también algunos ejemplos para recordároslo. El de complemento de objeto directo, que ya lo conocemos, je la mange une pomme, je la mange. Complemento de objeto indirecto, je lui parle, je parle à Thomas, je lui parle. Y os he puesto también para recordaros un poco el pronombre y, le pronom y, que nos va a ayudar a sustituir, por ejemplo, lugares. J'y habite. ¿Habites-tu à Sevilla? Oui, j'y habite. Para evitar repetir à Sevilla, que sería nuestro complemento de lugar. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿para qué nos van a servir estos dobles pronombres? Bueno, pues estos dobles pronombres van a aparecer porque queremos hacer una doble sustitución. ¿De acuerdo? Es decir, en una misma frase aparecen, por ejemplo, dos complementos y si estamos hablando de ellos todo el tiempo, pues para evitar esta repetición hacemos sustitución de los dos pronombres. Esto es como en español, ¿de acuerdo? Que es el caso que os he puesto aquí. Antonio canta una canción a su hija. Esta frase tendría dos complementos. Por un lado tiene un complemento de objeto directo, una canción, y por otro lado un complemento indirecto a su hija. Podemos hacer una doble sustitución perfectamente. Antonio se la canta. ¿Vale? Este sería el sistema. Os he puesto el ejemplo en español para que lo veáis más claro, pero básicamente este es el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, como en francés también lo podemos hacer, eso es lo que vamos a ver hoy. A ver, este cuadro es bastante socorrido, ¿de acuerdo? Aquí se incluyen todos los tipos de complemento y sus pronombres que vamos a encontrar en francés, ¿de acuerdo? Estos serían los pronombres de sustitución. Una vez ya sabemos qué complementos son, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, como veis en la tabla, el orden sería de izquierda a derecha, es decir, cuanto más a la izquierda, más pegado al sujeto y cuanto más a la derecha, más pegado al verbo, porque como ya sabéis, estos pronombres tienen que aparecer entre el sujeto y el verbo. Je la mange. El pronombre está entre el sujeto je y el verbo mange, ¿de acuerdo? Vamos, esto ya es lo que hemos visto. Esto es solamente un poco de repaso, ¿de acuerdo? Entonces, centrándonos en el cuadro que tenéis aquí delante, tenemos en la primera columna, la de la izquierda, lo que podríamos decir las partículas pronominales, ¿de acuerdo? Las formas me, te, nous, vous, que son iguales también que las del complemento de objeto indirecto cuando nos referimos a una persona, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cuando el complemento indirecto es a mí, a ti, a nosotros o a vosotros, pues también tienen la misma forma, ¿de acuerdo? Y ocupan el mismo lugar, el mismo orden en la frase. Entonces, tenemos esta primera columna, ¿de acuerdo? Que es por un lado lo pronominal, ¿de acuerdo? O también el indirecto, dependiendo de la persona que sea. En la segunda, tenemos los pronombres que sustituyen al complemento de objeto directo, la, le y le, que ya los conocemos. La tercera columna aparecen los pronombres de complemento indirecto que corresponden a la tercera persona plural, es decir, los que ya conocemos. J'écris une lettre à Pierre, je lui écris une lettre. O j'écris une lettre à Pierre et Marie, je leur écris une lettre. ¿De acuerdo? Esos serían estos pronombres, la tercera columna.
Y finalmente en las dos últimas columnas encontramos el pronombre y el pronombre on. Bueno, toda esta historia de los pronombres y su orden es importante porque cuando queremos sustituir pues varios complementos tenemos que usar los pronombres, pero no podemos ponerlo en el orden que nos dé la gana. Si no, la frase pues se nos quedaría desordenada, ¿no? Y si vamos al ejemplo de antes, a ver, si vamos al ejemplo de antes de Antonio y la canción, que si queréis lo vemos en un momento, aquí detrás, si en lugar de decir Antonio se la canta, dijéramos Antonio la se canta, sí, a ver, están los dos pronombres, pero como no están en el orden adecuado, pues no se entiende bien la frase, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importantísimo seguir este orden. A ver, ¿van a aparecer todos en una frase? No, es súper inhabitual. O sea, de eso olvidado. Normalmente van a aparecer dos combinados. ¿Y cómo los vamos a combinar? Pues siguiendo este orden, de preferencia. Dependiendo de cuál sea, pues irán en un orden o en otro. Vamos a verlo mejor con ejemplo, que creo que os vaya a enterar mejor. J'écris une lettre à Pierre et Marie. Vale, ya tenemos un complemento de objeto directo, que sería el que está de color naranja, y un complemento de objeto indirecto, que son à Pierre et Marie, que está en color azul. Vale. Ya tenemos identificados nuestros complementos. Nos vamos a ir a la tabla. El complemento directo lo tenemos aquí y el indirecto de tercera persona aquí. Es decir, que el orden sería el sujeto por un lado, volvemos aquí, el sujeto, primero el complemento directo y después el indirecto, siguiendo el orden de preferencia. ¿De acuerdo? Primero el directo y después el indirecto. Y ya finalmente nuestro verbo. Je la leur écris. On continue. Otro ejemplo. Tu envoies un message à moi. Y os lo he puesto así entre paréntesis porque à moi pues no se queda normalmente así colgado o flotando del aire, sino que directamente lo incluimos ya en la frase. Tu m'envoies un message. Tu me l'envoies. ¿Por qué alteramos este orden? Bueno, pues si nos vamos a la diapositiva del cuadro, el me va antes que el la. Tu me l'envoies. ¿De acuerdo? Vale, vemos el último ejemplo. Il chante les chansons à l'école. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un complemento directo en plural y tenemos un complemento circunstancial de lugar, que lo vamos a sustituir, como está introducido por A, lo vamos a sustituir por I. ¿De acuerdo? Eso es de cursos anteriores, no es nuevo, no es nada así moderno que yo os esté contando. Si nos venimos a la tabla, hemos dicho que era el complemento directo le y el I que está todavía más pegadito al verbo. De manera que si aplicamos ese orden, je les y chante, yo las canto allí, en el colegio. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos interesa de todo esto que os estoy contando? Que parece al principio muy lioso, pero como siempre ya sabéis que yo suelo hacer al final del verbo una recapitulación. Lo que nos interesa es, lo primero, saber identificar de qué tipo de complemento se trata, ¿de acuerdo? Esperaos que os voy a poner el cuadrito para estas últimas explicaciones que os estoy dando. A ver, lo que nos interesa, lo primero es saber identificar de qué tipo de complemento se trata, si es directo, si es de lugar, si es indirecto. Es decir, lo de siempre, saber identificar si es un complemento y de qué es este complemento. Después tenemos que saber qué pronombre vamos a usar para sustituirlo, ¿de acuerdo? Que es lo que ya llevamos trabajando bastantes días. Y finalmente, si se da la circunstancia de que tenemos que sustituir varios complementos, en concreto 2, no nos van a pedir jamás que sustituyamos más de 2 complementos, ¿vale? Así que por ahí no os hago bien. Si tenemos que sustituir 2 complementos, pues tener claro cuál es el orden, que el orden es el que tenéis aquí. A la izquierda del todo, detrás de la columna 1, más a la izquierda de la columna 1, encontraríamos el sujeto, ¿de acuerdo? Y a la derecha del todo, detrás de la última columna, encontraríamos el verbo, ¿de acuerdo? Ahí están las 5 columnas en orden de más pegado al sujeto o más pegado al verbo,
Pero de todas maneras ya os digo que no os agobiéis porque los 5 no van a aparecer, solamente van a aparecer 2, ¿de acuerdo? Y tenemos que saber cuál es el orden. Eso es lo único importante, ¿vale? En cualquier caso, también os digo, esto lo estamos aprendiendo porque hay que aprenderlo, sobre todo cuando nos lo vayamos a encontrar en un texto y lo leamos, tener claro lo que estamos leyendo, ¿vale? Para poder entenderlo. A la hora de producir, de vosotros escribir en un texto más largo, no es obligatorio, imperativamente obligatorio, que lo pongáis. Es una cosa que siempre va a enriquecer vuestro texto y que cuando alguien lo vea va a decir, vaya, pues esta persona pilota, esta persona habla bien francés, ¿de acuerdo? En cualquier caso, ¿esto quiere decir que a lo largo de todo el texto tengo que sustituirlo todo? Pues evidentemente no, como os dije en clase al principio de los tiempos, si lo sustituimos todo, al final no nos queda claro de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Pero, en cualquier caso, que es una herramienta que tenéis que tener y que tenéis que más o menos saber bien trabajar, pues sí, ¿vale? Entonces, para no perder demasiado de lo que estamos hablando, primero, saber identificar el tipo de complemento. Segundo, saber por qué pronombre lo tengo que sustituir, porque en función de qué pronombre esté sustituyendo, irá en un puesto o en otro dentro de la frase. Tercero, máximo vamos a tener que sustituir 2 complementos, así que tampoco hace falta que nos agobiemos demasiado, ¿vale? Y ya, cuando ya sepamos qué complemento es, qué pronombre estamos usando y qué complementos vamos a sustituir, saber cuál es el orden, que el orden sería la tabla que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Donde las columnas más de la izquierda están más pegadas al sujeto y las demás a la derecha están más pegadas al verbo. Ya está, eso es lo único que tenéis que saber. Con esto que os he explicado hoy, pues podéis hacer la tarea que ya tenéis en la web, ¿de acuerdo? Os mando un abrazo y que os cuidéis muchísimo estos días.